Aprovechamos a darle de paso un minuto más a la gente que se estaba terminando de unir. Ahí estamos. Ahí les compartí la pantalla, confírmenme si se ve bien. Creo que sí. Perfecto. Martu nos abandonó. Les agradezco nuevamente por la espera. Ya estoy. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos arrancando igual a que, no sé si alguna nos quiere comentar algo que le haya surgido de los ejercicios, cómo están. Arranquemos por ahí. Pasó una semana en el medio, así que si alguna quiere compartir. Somos poquitas hoy, así que sin timidez. ¿Alguna que levante la mano? Ahí está, Ailu. Bien. ¿Alguna más que no se anime a hablar, pero lo quiera escribir? No tienen que contar puntualmente lo que hicieron en el ejercicio, sino cómo se sintieron, si lo pudieron terminar, si lo arrancaron pero quedó inconcluso. Hola. Hola. Yo soy Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien. Sí, hice el ejercicio de anotar las 7 cosas de por qué no llegar a la situación que uno quiere y pude anotar todas las cosas sin llorar, porque o sea, son cosas que por ahí duelen y como que me doy cuenta de lo que me falta es más aceptación para llegar a las cosas que quiero lograr, nada más. Pero lo pude hacer sin llorar, eso es lo bueno. O sea, me senté y lo hice tranquila, en paz, y las hice, las anoté a las 7 cosas. Y bueno, hay una que dio miedo, que era la palabra miedo, que me daba miedo, pero fui indagando más por qué ese miedo. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un poco a partir de eso. Yo ya compartí pantalla. Ahí estuve mirando muchas que quedaron inconclusas. Y ahí un poco el ejercicio para que hagan después de hoy es ver por qué no podemos priorizar ese espacio, porque siempre hay alguna actividad que nos gana, sea el trabajo, la familia, la semana, la rutina, bueno, porque siempre hay alguna actividad que se superpone a esto, que es un espacio para nosotros. Para los que la pudieron terminar, felicitaciones, y para los que no, felicitaciones también por aunque sea haberlo intentado y por haberse conectado igual. Por no haber surgido esto de no lo terminé, entonces no me conecto y no sigo, no, esto es un proceso, vamos a seguir trabajando. Algunos ejercicios van a salir más fáciles, otros no tanto. Así que bueno, hoy acá hicimos ahí ya un adelanto. Yo voy a hablarles un poquito menos hoy, voy a hacer más que nada esta parte de introducción y la meditación, la parte de mindfulness, porque hoy vamos a estar más abocados a PNL y coaching, y estamos como adentrándonos un poco en cada terapia. Cada uno de los jueves va a tratarse de algo diferente, no lo vamos a adelantar, va a ser sorpresa, y vamos a empezar a profundizar un poco más en cada una con ciertos ejercicios.
Así que bueno, las invito a que hagamos una primera toma de conciencia y nos acerquemos a la parte de meditación, relajándonos como hicimos la otra vez. Van a adoptar una postura cómoda. Pueden sentarse con los ojos cerrados, las manos hacia arriba. Las palmas hacia arriba lo que hacen es invitar a la energía, a conectarnos, a percibirla. Van a ver que pueden empezar a percibir frío o calor en esas palmas. Y vamos a empezar por hacer una toma de conciencia breve. Vamos a acomodar un poco el cuerpo, movemos los hombros, el cuello, todos los movimientos que sean necesarios para decirle a nuestra mente que es momento de tomarnos un tiempo para nosotros. Vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración, conectando con el cuerpo. Si todavía me siento muy afectado por el estrés o las actividades del día, voy a empezar a exhalar en profundidad. Y en cada exhalación voy a soltar la tensión. Inhalo, tomo conciencia de mi cuerpo, exhalo, libero la tensión. Vamos a ir acrecentando la profundidad de la respiración. Si nos sentimos incómodos, si algún pensamiento pasa por nuestra mente, recuerden verlo como una película, una imagen que pasa y la dejamos fluir. No me detengo en ese pensamiento. Vuelvo a mi respiración. La meditación, como cualquier práctica mental, es un ejercicio. No vamos a lograr enfocarnos en el aquí y el ahora de un momento al otro, sino que nos vamos a entrenar en esa presencia. Ahora que estamos más relajadas, más tranquilas, vamos a ir muy de a poco abriendo los ojos para llevar este encuentro con esta conciencia de respiración, con este espacio con nosotras. En todo momento, si alguna actividad, si parte de la charla me genera ansiedad o mi cabeza se empieza a disipar, me vuelvo a conectar en mi respiración y mantengo una respiración y una meditación activa. Tómense su tiempo y vayan de a poco conectando, volviendo a mover el cuerpo, las manos. ¿Se sienten mejor? Pueden mandar una manito, un corazón. Fío, te cedo el espacio hoy. Yo voy a comentar en el medio, pero arranca ella para darles la charla y contarles un poco de qué se trata. Vane, ¿querés hablar? Levantaste la mano, ¿no?
supongo que fue sin querer. Bueno, seguimos, no hay problema. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes. Creo que lo de Vane fue un poco la respuesta a lo que vos pediste, Indy, que avisaran si estaba todo bien con la meditación y eso. Así que calculo que habrá venido por ahí. Como les adelantó Indu, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el PNL y coach, que son cosas que venimos escuchando hace un tiempo para acá. Y una vez piensa que está como lejano, o a qué se refiere, sobre todo las siglas PNL, porque sí, se habla mucho, se dice mucho de la toma de conciencia, del cómo uno habla, cómo uno se expresa, y estas siglas empiezan a formar parte de nosotros y de nuestro cotidiano y no sabemos lo que es. Por lo pronto, les quería comentar que el PNL es la programación neurolingüística, y viene mucho de la mano con el coaching de vida. Cuando uno empieza a tomar conciencia, trabajando con sus propias energías, con su propio ritmo, con su propio amor, a veces nos perdemos un poco en cómo hacemos todo esto, cómo encontramos la manera para poder tener un foco o un camino para seguir. Y lo que hace el coachaje es eso, es un entrenamiento. Entonces, si bien no es una terapia alternativa, porque no hace otra cosa más que programar la mente, ayudarnos a acomodar, a nosotros nos pareció muy interesante integrarlo dentro del consultorio, porque poner énfasis en las cosas que hacemos en el cotidiano, poner énfasis en cómo lo hacemos, es a veces ese orden que necesitamos, porque sí, bueno, yo empiezo con un camino dentro de lo que es la terapia holística. Bien, me empiezo a conectarme conmigo. Buenísimo. Escuché un día que las constelaciones familiares vienen re bien para cuando uno tiene que sanar cosas que no sabe por dónde resolverlos. Ajá, pero si no ponemos un orden y una organización, a veces en toda ya la maraña que venimos trayendo, se hace como un poco más complicado. Entonces, con el coachaje, nosotros lo que hacemos es empezar a encontrar ese punto, el ovillo, de dónde sale, y llegar un poco como al fondo de la situación. Para nosotras es muy importante la implementación del coachaje al momento de esta organización. Bueno, vamos a llevarlo de esta manera. Cuando hablamos en el entrenamiento de la mente, nos referimos a sacar un montón de cosas que por ahí no nos damos cuenta que hacemos en el cotidiano. A saber, por ejemplo, Indy estaba hablando de que también yo les paso mis felicitaciones a aquellas que pudieron hacer el ejercicio y a aquellas que no también, pero dentro del coaching buscamos que ese tiempo que realmente nos vamos a dar nosotros sea realmente para nosotros, y no tengamos la necesidad ni de escapar, ni de corrernos, como mismo dijo Miriam, poder hacerlo sin haber llorado, el encontrar realmente ese momento y ese lugar para poder tener el tiempo para nosotros mismos. El coachaje es eso, es un entrenamiento, es cómo programamos o cómo organizamos nuestros pensamientos en nuestra mente. Es encontrar la forma de ver por ahí la otra cara de la situación y no quedarnos en ciertos estados de ánimo que nosotros a veces no nos damos cuenta y entramos. El humor es una forma en la que se nos expresa la manera en la que nos venimos sintiendo. O sea, una cosa es la emoción neta, que es lo que nos pasa, la tristeza, la alegría, pero cuando ya ese estadio de emoción se queda, termina siendo un estado de ánimo. Entonces, encontrar en qué momento yo me puse en ese estado de ánimo, por ahí me levanté, yo por ahí soy más de los ejemplos burdos o irónicos, ya me van a ir conociendo. O menos protocolar, por llamarlo de alguna manera. Por ahí yo me levanto a la mañana, no me doy cuenta, plum, me di el dedo chiquito contra la mesa. Ay, voy a tener un día que va a ser terrible. ¿Por qué? Me desperté tarde, perdí todo el día. ¿Y ahora qué hago? No, perdonen, pero todos lo pensamos. Esto va a ser una cagada. Ay, no sé cómo lo voy a manejar. ¿Qué corno hago ahora con todo esto? Bueno, encontramos desde el coach la forma de decir, no, pará. Fue una situación que me pasó que no me va a modificar todo el día. No puedo permitir que un estadio o una situación que me salió de la nada me condiga cómo manejo todo el día, porque tiene 24 horas, sacando las 8 o 6 que uno puede llegar a dormir. Entonces, lo que tratamos desde el coachaje es eso, entrenar la mente para ver la otra cara de la situación y mirar las cosas con serenidad. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente solemos hacer estos grandes ideas y proyectos de una situación puntual. Y nosotros venimos con
Si llueve, el día está feo. Si hay mucho sol, voy a pasar mucho calor. Entonces, encontrar la serenidad, que es ver las situaciones desde un punto de vista más literal, sacando un poco como uno lo ve desde el estado de ánimo en el que está. Esa serenidad, ese momento en donde uno termina aceptando que no es resignación. Ahí hay una diferencia muy grande. Nosotros solemos resignarnos a, bueno, esto ya es así y va a ser de esta manera y no va a haber forma de cambio. Y la realidad es que cuando nosotros aceptamos cómo son las cosas, ya no hay resignación. La serenidad nos trae eso, el poder aceptar lo que es. Un mate, que yo tomo mucho, es un mate. Es una infusión que a mí me sirve para acompañarme, no es todo un montón de cosas más. Entonces, todos esos pequeños entrenamientos o esos manejos de la mente, nosotros lo podemos llegar a poder implementar en nuestra vida sin problema. Y esa es la idea del coachaje. Yo no sé si hasta acá me entendieron, me fui como un poco por las nubes, me escucharon bien, o sea, porque quiero que esto les quede claro porque todos lo podemos lograr. No es que no se puede lograr y es algo que les va a llevar un montón. Prestando atención, gracias por las manitos, prestando atención a cómo hablamos, a cómo nos expresamos, a cómo decimos las cosas, principalmente para con nosotros mismos, es cuando ponemos en práctica la programación neurolingüística. Mismo esto que les decía, el día va a ser una cagada, perdonando la expresión de la palabra, pero me pasó tal cosa y este día va a ser terrible, no, ahí estamos decretando y poniendo pesos en palabras que van a ser negativos en el correr del día. Entonces, la mente se la puede entrenar, la mente es una máquina, el cerebro es una máquina y el inconsciente graba todo lo que nosotros le decimos, con el énfasis que nosotros les ponemos, la forma en la que nosotros decimos cómo va a generar ese recaudo de información dentro de la cabeza. Entonces, nos pareció muy interesante acercarles esta herramienta, que hoy en esta charla puedan tener un poco más de acceso, y que todos los días un poquito prestemos atención a cómo nos hablamos, cómo hablamos de las situaciones de nuestro cotidiano, y entender que por ahí no es tan terrible lo que pasó, sino que por ahí en el estado de ánimo en el que yo estoy termina siendo una suerte de exponencial a lo que me pasó de tal o cual manera. Se puede hacer en todo momento. Uno cuando se siente avasallado o se siente pasado por el día, ese ejercicio que les marcó Indy, que me pareció genial, yo también lo hice, de los 7 por qué, nos lleva a decir en dónde estoy. En dónde estoy y cómo estoy. A veces uno entra en situaciones casi siempre nos damos cuenta cuando son las negativas. Cuando me siento depresivo, cuando me siento que no tengo ganas, cuando me siento que no puedo salir, en ese momento uno tiene que decir, momento, ¿qué es lo que me está pasando que me está llevando a esto? Esa ejercitación que Indu les pasó, más esto que hoy tienen de información, de saber que la mente podemos no acomodarla, pero sí darle otra información, otro plus más para que se acomode, nos va a llevar a poder encaminarnos de otra manera cualquier proceso que tomemos. Ahí, como bien viene compartiendo pantalla Indy, dice los beneficios que traen estas herramientas, que es comprender el valor y el peso. Perdón, me demoré en pasar las placas, pero estaba esperando las cosas que pueden pasar haciéndolo en vivo. Yo perdí el PDF, así que ni saber cuándo hacerte el diseño. Tan integrado que por ahí no le prestamos tanta atención a ser puntillosas y demás, porque es algo que se integra en el día a día, es lo que venía diciendo Fío. El coach a veces se ve como algo súper rebuscado, que necesitas pagarle a alguien para que te haga una sesión y de esa manera vas a llegar a tus objetivos. La realidad es que si se lo proponen, lo pueden hacer igual. Obviamente acompañados es mucho mejor, es mucho más fácil, afuera podés tener otra perspectiva de algo que no estás viendo, otra persona puede ver una creencia limitante que a vos te está costando encontrar, pero si se lo proponen, lo pueden hacer. Ahí te dejé, ahora sí están actualizadas las placas, podés seguir. Tranqui, no hay problema. Es un poco esto lo que les venía diciendo, los beneficios de estas herramientas y en el cotidiano cómo poder aplicarlo. La toma del control de las emociones y de las situaciones es muy importante, porque yo creo que lo que fue la situación de pandemia nos trajo a nosotros mucho
mucho reconocernos y mucho reconectarnos, mucho reencontrarnos, y hoy a veces algunos estamos como medio perdidos. Y ese control de la emoción, que no me gane la tristeza, que no me gane, mismo la ansiedad, o la alegría, la motividad a ir avasallando con todo, porque esto me está saliendo re bien y bueno, voy, sin poner un orden y una tranquilidad en cómo hacerlo, a veces también es un montón para después poder acomodarlo. O sea, esto no es solamente en base a esas emociones o situaciones negativas. Al contrario, a veces lo bueno, lo positivo, nos llena tanto que no medimos y no controlamos y salimos a borbotones, y después es como acomodo todo esto, porque todo tiene un efecto, una acción, reacción, una consecuencia. Entonces, lo que nos enseña el coachaje es esto, es la serenidad, el aprendizaje y la conciencia. Nos pareció muy copado poner un ejercicio de mindfulness al principio para traernos al hoy y al acá. ¿Por qué? Lo que hablábamos la vez pasada, el tema de cómo venimos corriendo al que va a pasar mañana y qué es lo que voy a hacer. Bueno, el entrenar la mente, el poder decir, hoy estoy haciendo esto, los planes, marcar algún tipo de proyecto, algo corto, saber hasta dónde uno llega. Lleva todo un proceso, poder entender realmente esa maraña, y esto nos ayuda muchísimo, lo que es el coachaje y la programación neurolingüística. Pero, sobre todo, como bien nos adelantó y spoileó recién Indy, el tema de las creencias limitantes. Mismo los ver desde el lado de cómo el otro ve. Nosotros nacemos dentro de una familia, pertenecemos a un clan familiar, nosotros nos criamos con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, hermanos y un montón de cosas. Esos adultos tuvieron una forma de crianza. Cuando yo me refiero a creencia, y esto quiero que se entienda a dónde voy, no hablo de creencia religiosa. No hablo desde el punto de vista religioso ni desde el punto de vista espiritual. Hablo de creer. Desde ese lado hablamos de creencias. Cuando hablamos de creencias limitantes, hablamos de qué es lo que yo creo, qué es lo que pienso, cómo me manejo. Nada tiene que ver con ningún tipo de religiosidad. Nada tiene que ver. Esto es totalmente sin camino religioso. A eso quería explicarlo, porque a veces cuando uno escucha creencia dice, ¿qué tiene que ver si yo creo en esto? No, nada tiene que ver con eso. Es simplemente, sin darnos cuenta, un montón de veces repetimos palabras y acciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, porque nos mimetizamos con el entorno en el que estamos y nos mimetizamos con la gente con la que convivimos. Entonces, esas creencias, eso que creía la otra persona o que cree la otra persona, no es lo que yo creo. Entonces, es muy importante prestar atención a veces en, ay, tengo que rendir un parcial, por ejemplo, tengo que rendir un parcial. La verdad que va a ser recontra complicado. ¿Yo rendí un parcial alguna vez? Sí, rendí. ¿Se me hizo complicado o no? Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Soy yo que lo estoy diciendo o es algo que me viene limitando, que vengo escuchando hace un tiempo, entonces es como que yo lo pongo como primero adelante? Esas cosas dentro de la mente pasan todo el tiempo. Entonces, dentro del coachaje prestamos mucha atención a las creencias limitantes, prestamos mucha atención a la forma del hablar. Creo que son los dos tópicos más importantes, ¿no, Indu? Que le hacemos como más hincapié a todo eso para no entrar en ese loop. En realidad, es un poco lo que estabas diciendo, es frenar y decir, bueno, se me pone esta situación adelante, tomo conciencia, ¿por qué no estoy pudiendo accionar o por qué acciono de esta manera? ¿Cuál es la creencia que tengo? Yo creo que en el coach, la programación neurolingüística uno la va desglosando a medida que va hablando y empieza a tomar conciencia de cuáles son las palabras que repito, cuáles son las palabras negativas, cuáles son las palabras positivas, cómo hablo, cómo me hablo. Y el coach por ahí a veces es más fácil entenderlo en ejemplos simples. Voy a comprar, terminé de cobrar el sueldo y lo primero que digo es, ay, trabajo tanto para nada, no me alcanza para nada la plata. Más allá de lo que yo gaste cuando compro, hay una relación con el dinero. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cuáles son mis creencias del dinero? ¿Qué me enseñaron de la gente que tiene dinero? ¿Por qué? Porque si yo creo que el dinero es sucio, que la gente que tiene mucha plata es mala o es estafadora, si yo creo que el dinero rápido viene, rápido se va, son todas cosas que a veces ni siquiera son de la familia, son de la sociedad. Y nosotros las repetimos constantemente y eso genera una vibración energética, genera una limitación a la hora de actuar, porque ya pienso que si gano mucho dinero voy a ser así. Y me van a decir, pero yo quiero ganar plata. Sí, pero en el inconsciente
hay una creencia que nos está diciendo que esa cantidad de dinero o llegar a determinado lugar tiene una consecuencia negativa. Por eso siempre la pregunta de qué me estoy cuidando o de qué me estoy protegiendo cuando no quiero avanzar en algo. Exactamente. Es prestarle atención a eso, puntualmente. Yo lo puse por ahí, por ejemplo, con el tema de los estudios. Ahí se nota, fue como una especie de mi inconsciente hablando, porque es como que me vengo pasando con el tema de los estudios para conmigo. Es una demostración muy grande para mí, pero con todo nos pasa. Desde, si yo un día no lavo los platos, la casa ya es un despelote. Todo es en el cotidiano. O sea, las creencias las tenemos desde el momento uno. Y acá voy a hacer como una especie también de spoileo con lo que tiene que ver, en un momento ya lo vamos a hablar, el tema astrológico. Los 7 años principales de una persona. Esos 7 años principales donde nosotros somos una esponja y escuchamos y vemos todo. Dentro de la casa. Bueno, después, ¿qué pasa? Nos incluimos en un colegio. Jardín, si fuimos en salita de 3, 4, 5, pero después lo más importante es la parte escolar. Y estamos 12 años adentro de un colegio. Y con los preceptores, los profesores, nuestros compañeros, familias de compañeros, todo eso, son esas creencias que mismo le estábamos diciendo recién. Entonces, a veces sí, realmente no sale solamente esa familia de los primeros 7 años donde nosotros nos criamos. Todo el resto de lo que venimos absorbiendo y tomando como esponjas que somos de aprendizaje hasta los 18, 20 años. Entonces, después ya entramos en la facultad. Conocemos gente que por ahí arrancó con un montón de descubrimientos personales y empezó a romper barreras. Y es re transgresor, porque fulano hizo tal cosa y le va re bien. Y a veces estaría bueno preguntarle a fulano, ¿qué hiciste? Y ahí es donde vienen estas herramientas, donde empieza a aparecer todo este laburo y cómo llegan estas terapias a nuestras vidas. Nosotros, a esto es lo que va la placa, ¿cuántas cosas hacemos en modo automático? ¿Cuántas cosas nos levantamos y ya la cabeza lo tiene programado que tiene que ser de tal o cual forma? Y si no es de esa manera, ya el día, ya la organización se fue, ya es lo que no vamos a poder organizarlo o no vamos a poder llegar al punto que queríamos llegar al transcurso del día. Esto lleva mucho, no es mucho tiempo, pero sí hasta automatizarlo, hasta poder realmente hacer lo propio y decir, bueno, hoy me voy a tomar el trabajo de empezar con esta nueva investigación de mí. ¿Cuánto es lo que hacemos en automático? ¿Cuánto es lo que hacemos sin pensar? Porque ya es así, porque ya viene de esta forma y porque tiene que ser de esta manera. A veces, y esto sí, a mí me gusta más ponerme de ejemplo a mí que otra persona, pero por ejemplo me ha pasado decir, no me puedo acostar tarde porque yo me acuesto tarde, temprano no me levanto. Y ese pensamiento realmente nunca fue mío. Soy una persona que duerme poco. Entonces, ahí me di cuenta que estaba repitiendo en realidad las palabras de mi abuela. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuántos de nuestros pensamientos realmente son nuestros? Yo un día dije, ¿para qué lo está diciendo? ¿Fiore? ¿O alguien me lo dijo en un momento? Mi abuela era la que me decía, tenés que acostarte temprano porque a la mañana no te levantas. Y esas cosas van quedando. Es como que, bueno, sí, si una chica usa el pelo largo o si un chico usa el pelo largo es por tal o cual cosa, bueno, eso es un constructo social. Es un constructo social. Nosotros podemos tener un pensamiento totalmente diferente. Y hay cosas que se nos van quedando. Nos van haciendo, como yo digo siempre, el espectro Picasso y va quedando adentro. Entonces, el coachaje lo podemos implementar en todo momento. Desde lo más pequeño hasta lo más importante que vayamos a hacer. Siempre y cuando el hincapié principal sea sentirme pleno y feliz. Sentirme realizado y decir, no estoy yendo en contra de lo que yo quiero hacer. Porque ahí es donde empiezan a despertarse las pequeñas alarmas. Y estas preguntas empiezan a hacer ruido. Mismo desde qué punto estoy viendo la vida. Si estoy parado en un estado anímico, que les dije antes, no muy para arriba, o si estoy muy para arriba, por ahí tengo algún tropiezo y como es un proceso yo no sé cómo llevarlo. Entonces tropiezo, caigo y arrancar desde donde estoy, no, y tengo que empezar de vuelta y es todo un tema. La cabeza... Y voy a hacer mucho hincapié en esto en el transcurso de las diferentes charlas que vayamos teniendo, por lo menos en lo que a mí me respecte hablar. Voy a hacer mucho hincapié en cómo alimentamos la cabeza, cómo alimentamos la materia gris, cómo alimentamos nuestro motor, qué es lo que le estamos dando constantemente de alimentación. Desde una serie, pasando por música, pasando por formas de hablarnos y hablarles a los demás. ¿Con quién me conecto? ¿Con quién tengo charlas amistosas y amenas y con quién tengo charlas realmente profundas? ¿Hasta dónde dejo que el otro ingrese en mí? Porque cuando uno se vincula con otra persona se hace esa especie de fusión energética con el que tenemos al lado. Y yo soy mucho de hacer hincapié en eso.
Y va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que no es que todo es color de rosa, pero todos tenemos nuestro punto de vista. Y desde nuestro punto de vista podemos encontrar por ahí esa famosa quinta pata al gato, no sería, porque eso es también un constructo social que nos dice que está todo mal, pero la realidad es que le podemos encontrar la quinta pata al gato y buscar la manera en la que, bueno, yo hoy la verdad que me llevé el puesto a la mesita de luz, me rompí el dedo chiquito del pie, pero ese dolor me llevó a despabilarme más rápido y no tuve que hacer otro montón de cosas. Es como no quedarnos envuelto en eso y no salir de ahí, y quedar en ese loop enroscado y enganchado. La forma en la que nosotros pongamos el lente, el color que le pongamos a la vida, la forma en la que nosotros decidamos vivir la vida, al momento en que terminemos de tomar esa conciencia y se termine de despertar, todo esto es producto propio, porque la vida es propia. Yo puedo pertenecer, lo mismo con los hijos. Creo que la gran mayoría de cada grupo tiene hijos o tiene sobrinos, y a veces es como que los quiere cuidar, y no camines descalzo que vas a chupar frío, y abrigate porque está fresco afuera. Los chicos igual hacen lo que quieren. Mirar a un niño, a veces, nos tendría que llevar a pensar qué inocencia, decimos nosotros, pero la realidad es con qué lente transparente están viendo la vida. De qué manera ellos están disfrutando de otra manera, porque todavía les falta esto que les explicaba antes, el tema del colegio, el tema de la facultad, el tema de secundaria, las parejas, las familias, un montón de cosas. Y miramos a los niños y ellos nos enseñan muchas veces esto de ver la vida tranqui, libre y tranquila. Yo el otro día vi un meme de dos nenas que estaban hablando y físicamente eran muy diferentes, pero como tenían la misma remera, una le dijo al padre, mira papá, encontré mi gemela. Y ahí nos damos cuenta que cuánto nos venimos cargando en la mente, cuánto nos venimos poniendo encima, que a veces no son nuestros. Y estaría bueno empezar a preguntarnos eso. ¿Qué es propio? ¿Qué es mío? ¿Qué es lo que yo realmente pienso? Cada uno de nosotros tendría que, aunque sea una vez al día, detenerse 5 minutos y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta situación? No traten de abarcar directamente, yo todavía no lo hice, la situación total de qué estoy haciendo con mi vida, porque son un montón de situaciones las que nos pasan cotidianas, pero empezando con una parte chiquitita del cotidiano, con lo más ínfimo que se les ocurra, hasta el mate de la mañana, o el mate de la noche, o el café. Eso hace que se automatice el pensamiento. Y ahí es donde empezamos a lograr más cosas en grande. Porque obviamente es un montón de información y un montón de cosas que nosotros les queremos brindar y enseñar. Pero la forma de interiorizarlo y de integrarlo es de a un pequeño paso por vez, de a un granito de arena, de un poquito con algo. Y obviamente lo que hoy les estamos hablando, por ahí dicen, bueno, es un montón de información, no sé cómo lo voy a llevar, y saben que mañana, por una cosa o por la otra, de mí se van a acordar, o de Indy se van a acordar, porque van a hacer, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Bueno, ahí, bien, las recontra felicito, porque es un montón. Ese parar un minuto, con la ejercitación que nos dio Indy, que yo la volví a implementar en mi vida, el parar 2 minutos, respirar y encontrarme dónde estoy, y esas preguntas se empieza a generar el cambio. Y aunque no lo crean, es recontra potente. Es recontra potente empezar a entender desde dónde estoy viendo, desde dónde estoy parado, desde dónde estoy encarando la situación. Ahí les quiero agregar algo para que entiendan un poco por qué todo es tan complementario, ¿no? Por qué la sanación holística involucra distintas terapias. Acabamos de ver un poco, a grandes rasgos, ¿no? Un inicio de todo lo que es el coach, cómo nos puede ayudar y de cómo la programación neurolingüística nos ayuda a deconstruir este tema de las palabras. ¿A qué nos ayuda el mindfulness? Que es lo que venimos trabajando la vez pasada, trabajamos hoy y vamos a seguir usando. A entrar en ese momento presente en el que no hay juicio. Porque si yo estoy realmente en el acá y el ahora, siempre voy a aceptar que es lo que está haciendo y nada más. Si realmente estoy en el momento presente, no voy a pensar en el preconcepto de lo que me dijeron mis papás o mis abuelos o mi familia o la sociedad o la cultura, ni en lo que podría pasar. Que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta como creencia limitante. No solo lo que pasó y lo que nos impusieron, sino el miedo a lo que va a venir.
Yo creo que nombraste algo de la pandemia y ese fue un ejemplo perfecto. ¿Cuál fue el gran problema de la pandemia? Que todas nuestras creencias limitantes nos pusieron en alerta en lo que nos iba a pasar, no solo en lo que nos estaba pasando. En cómo me iba a sentir más adelante, en cómo me iba a afectar. Y ya eso nos pone un lente negativo adelante, que si lo aceptamos y lo sabemos vivir en el hoy, nos puede llegar a ayudar a agradecer todo lo que pasó, como por ejemplo, no sé, a mí me ayudó a haber sentido que toqué fondo para poder meterme de lleno en todo este mundo, que es lo que a mí me gusta y lo que amo hacer. No lo hubiera vivido si no hubiera pasado toda esa situación. Pero lo entiendo hoy viviéndolo desde el momento presente. Seguramente si en ese momento hubiera sabido aplicar todas estas herramientas, más de un ataque de ansiedad, más de una situación de desesperación, de llanto, vemos más las emociones extremas en lo negativo que en lo positivo. Eso ya nos dice mucho. Nadie se acuerda de la euforia y de que le duele el estómago de reírse. Pero sí nos acordamos del llanto y la desesperación o la angustia. Eso ya nos dice mucho de cómo vemos nuestras emociones. Y ese ejercicio es constante. El mindfulness mismo es constante. Es la respiración en el momento y volver todo el tiempo. Lo sentí, antes de explotar, respiro, tomo desde el coaching. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me estoy poniendo en alerta? Y ahí contesto. Después de haber hecho como ese análisis. Perdón, Fío, pero quería como que se entienda por qué sí. tanto hincapié en integrarlo, ¿no? Porque si no de afuera se ve y dicen, ¿y el mindfulness qué tiene que ver? ¿Y la meditación qué tiene que ver con el coach? ¿Y la programación neurolingüística qué tiene que ver con el coach? Bueno, hay un por qué todo está integrado y por qué lo vamos a ir poniendo en distinto orden también. Es un poco como hablamos la otra vez, creo que igual fue una reunión medio entre bambalinas, entre nosotros dos, cuando dijimos que era muy importante explicar esto del por qué se integra y el valor de la palabra. O sea, más allá de lo que es el coachaje y la programación neurolingüística, seguimos haciendo hincapié en lo mismo que es el valor de la palabra. Y una cosa es decir, como les vengo pidiendo disculpas al principio, pero yo soy poco más burda por ahí para hablar, tengo un día de mierda. Cuando en realidad por ahí pasó una situación que me descompaginó el día. ¿Por qué catalogar todo? Ese todo la cabeza lo graba de esa manera. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de entender es el peso de la palabra. Y no solamente ante lo que nos pasa, que en un momento creo que si no lo dijiste vos, lo dije yo, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Yo, por ejemplo, en las manualidades no voy. A mí me piden que yo pinte algo, bueno, denme mucha guarraz, denme, si quieres, es una pared, o si hay que buscar alguna forma que sea el arte, conmigo no cuenten, porque yo soy un ser de izquierda. Nunca lo desarrollé. Ahora, distinto es decir, nunca lo desarrollé, a decir, no, la verdad que soy un inútil. ¿Se entiende la diferencia? O sea, creo que si me entendí, me hice explicar bien, que me lo hagan saber. Yo no sé cocinar. Sí, sé cocinar, pero tampoco es que cocino un montón, porque nunca me interioricé en la cocina, porque no me llama. De ahí a decir no sé cocinar y la gente conmigo se va a morir de hambre es otra cosa totalmente diferente. Pero bien, como decía Indy recién, tendemos a ir a lo extremo en lo negativo. Entonces, cuando soy una persona que tiene una capacidad muy desarrollada, por ejemplo, yo no sé pintar, pero sí sé hacer manualidades. Y me gusta hacer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con billutería y con mostacillas. Mismo estoy armando, aparte también para que me conozcan un poco, ¿no? Estoy armando una diadema para mi comadre que se casó el fin de semana, la hice toda a mano yo, con perlas, todo. Me encanta, la manualidad me encanta. Ahora, no dibujo porque nunca me interioricé. Pero yo soy buena y reconozco lo que soy buena. Ah, ahí hay soberbia. ¿Por qué? Si yo sé lo que hago bien. De ahí a ponerme un cartel de soy la mejor, bueno, ahí sí se puede rozar la soberbia. Pero a mí no me pidan que pinte, porque nunca me interioricé, pero sí soy buena con las manualidades. Esas cosas, está bueno también decírselo a uno mismo. El reconocer lo positivo que uno tiene. No siempre mirar, bueno, esto no me salió y la verdad, ya no me va a salir más nada. No soy un inútil, no nos sirvo para nada, no con esto no cuadro, porque yo la verdad es que, no sé, por ahí mantenemos acá dentro de lo que son estas charlas una charla más protocolar, pero sabemos y todos somos conscientes que los términos que usamos son bastante más agresivos. Y eso también nos marca en un montón de cosas. Entonces, prestarle realmente atención al peso de la palabra. Y no solamente
quedarnos con eso negativo. Yo lo que les quería proponer en un ratito, que en realidad estaría bueno que lo hagan para la semana que viene, más allá de todo, es esto, de detenernos a pensar cuántas veces hacemos las cosas en automático, pero no hace falta anotarlo, sino más bien pensarlo y llevarlo a la práctica. Pero sí, y acá me excedo un poco por ahí de lo que habíamos hablado, Indu, pero me parece que está copado, quiero que anoten por lo menos 5 cualidades positivas de cada una. 5 cualidades positivas de cada una. No ahora, lo vamos a hablar la semana que viene. Y al momento de hacerlo a conciencia con estas meditaciones que venimos haciendo y con este ponernos en el hoy y ahora, bueno, con esa conciencia realmente sepan contestar si les sale más rápido lo positivo, porque así como les pido cualidades, les pido defectos. 5 y 5. Entonces, y quiero que me contesten a conciencia la semana que viene qué les salió más fácil. Y hoy, sin saberlo y no porque sea ni vidente, ni por nada, les puedo asegurar que me van a contestar que lo primero que les salió fueron los defectos y luego las virtudes. Y las tuvieron que pensar las virtudes. Porque si digo cosas buenas de mí, soy egoísta. Soy Y vamos soberbio. un poco más allá. Seguramente, y hago spoiler, Fío, con esto, si siguen trabajando, se van a dar cuenta que inclusive los defectos que están remarcando tienen un porqué. Hay un por qué me cuido con esto, un por qué soy de esta manera, y hay una manera de transformarlo en algo que sea positivo y que a ustedes la llene. Obvio. O sea, hay manera de hacer toda esa transformación. Pongo un ejemplo. Yo una de las cosas que puse como defecto en una conversación donde estábamos haciendo biodecodificación con Fío, porque venimos en este camino bastante juntas, es que tiendo a ser una persona de levantar el tono o hasta agresiva con la palabra cuando me enojo. Y yo lo marqué como defecto y como algo que me había costado un montón modificar durante años. ¿Cómo corrijo esto? Qué espanto, ¿no? Hasta que en un momento dije, pero esto me dio cosas muy buenas. Yo del otro lado aprendí cómo argumentar, aprendí dónde está mi enojo, aprendí que atrás de mi enojo hay tristeza. Entendí que cuando siento toda esa ira que en realidad me dan ganas de gritar, si salgo a correr me siento totalmente liberada y descubrí algo de mi cuerpo, de mi parte física. Entonces, ¿es realmente un defecto? ¿O es algo de mi personalidad que yo fui integrando con el correr de los años, pero que tranquilamente puedo modificar y que lo puedo adaptar a algo que a mí me haga sentir bien? Piénsenlo, ¿cuántas veces esos defectos, o lo que creemos que son defectos, en realidad se pueden convertir en una virtud? Y también es una cuestión de perspectiva. Usando también el spoiler alert, cuando hablamos, por ejemplo, que ya vamos a entrar en lo que es la parte de emociones, nadie se quiere enojar. Ay, el enojo es algo que yo no me quiero enojar, no quiero vivir enojado, soy una persona que no me quiero fastidiar, no me quiero enojar. El enojo nos marca límites. Y nos marca hasta dónde sentimos que el otro se está pasando con nosotros. Entonces, ahí sí vuelvo un poco al comienzo de la charla. Hay un constructo social de las palabras y el peso de las palabras que estaría muy bueno que empiecen a tomar conciencia de desglosarlas. Porque, está bien, yo me enojé. Vino mi amiga, se sentó, se quedó hasta las 7 de la mañana tomando mate, yo me quedé de sueño y me reenojé. Pero en vez de enojarte, era más fácil decirle, tengo sueño, hablamos mañana. Entonces, hay un montón de cosas que por ahí, esas emociones o esas sensaciones negativas, y lo voy a poner con muchas comillas, que en realidad son constructo. Y nosotros le tenemos que dar el valor real que tiene esa palabra. Por eso me pareció, más allá de esto, de detenernos a pensar lo que hacemos en automático, traer esto de las virtudes y los defectos. Porque aprender a vivir con nuestro sol y nuestra sombra, que forma parte de nosotros, somos un conjunto de cosas positivas y otras no tanto, me parece que es un poco fuerte poner el término negativo en lo que se refiere a uno mismo. Está bueno conocerse. Y esto nos lleva a preguntarnos otras situaciones, otras decisiones, otros términos que utilizamos. Entonces, nos pareció muy copado que en este segundo encuentro, más que nada que los cambios que queremos obtener con nosotras y mismo compartirlos con ustedes sean profundos, pueden empezar con el PNL y el coachaje. Porque la palabra tiene muchísimo valor. No es lo mismo decir todos los ejemplos que les di antes. Repetirlo sería volver a ahondar en un montón de cosas y a veces hasta un poco aburrir. Pero
en algún momento del día mañana y en el correr de los días se van a ir acordando de nosotras y van a poder preguntarse ¿por qué estoy pensando esto? ¿O esto realmente tiene este peso? ¿Esto realmente es así? ¿No le podría poner por ahí otra palabra? El peso energético de la palabra en el universo se plasma de tal manera que nosotros al estar haciendo un camino de lo que es la sanación holística, tenemos que tomar conciencia de ello. Entonces, muchas veces también está la confusión, ¿no? Bueno, empiezo con todo esto y todo lo tengo que ver color de rosa. No, no, no es todo lo empiezo a ver color de rosa y bueno, y me fijo de qué manera yo me digo las cosas de tal o cual forma para que el camino sea mejor. No, es encontrar la serenidad. Y no la serenidad desde la paz, el volver mismo. La serenidad del, esto es esta situación. La aceptación de tal cual como es la situación. Entonces, por ahí fue una charla más extensa, no fue tan participativa, es más a modo que vayan tomando nota y puedan ir sacando algunos tips que les van a servir para usar en el cotidiano, pero siempre entendiendo que, como está ahí la frase de Spinoza para cerrar, nunca es tarde ni temprano, siempre es el momento adecuado. Por eso hoy les llegó esta info, por eso hoy les llega todo este proceso, dentro del proceso, lo que es el conectarse con la palabra, conectarse con el diálogo, conectarse en cómo uno se expresa y poder entender que a veces nosotros no nos damos cuenta y desde lo más pequeño hasta lo más grande hace un movimiento energético para nuestra vida que no nos damos cuenta y nos ponemos pequeñas piedras para no poder avanzar. Entonces la palabra, el pensamiento, cómo uno ve las situaciones, tienen mucha relevancia y muchísima importancia. Ahí creo que venía la meditación. Sí. ¿Alguno quiere alguna? Porque hoy sí somos un grupo de todas mujeres. Algo hablábamos de esto antes de arrancarlo, venimos hablando en estos días que decíamos, bueno, la vez pasada hubo 30 personas, era un montón, y veníamos hablando que esto nosotras sabemos que va a ser, a veces se va a reducir, a veces se va a expandir, porque es parte del mismo proceso, porque hay veces que hay charlas para las que no está por ahí preparado, o no es su momento, lo que hablábamos del no presionar la vez pasada. Así que nada, a las que están hoy, que somos 19 creo, gracias por haberse sumado otra vez, por haber participado, gracias por darse ese espacio y ese tiempo para ustedes, y vamos a hacer una meditación muy cortita para cerrar, pero para integrar un poco todo esto que estuvimos hablando, que no es solamente una charla, sino que, como decía Fío, remueve mucha energía en nuestro alrededor. A veces no lo van a ver en el momento, lo van a ir viendo de a poco, pero van a ver que se generan cambios chiquitos en el alrededor, cambios en una situación, en un vínculo, en una pareja, en una amistad, y todo eso marca lo que se está moviendo y lo que están trabajando de crecimiento personal. Así que bueno, ahí puse la música, así que se entiende para que vayan de a poquito tomando ese lugar de calma. Si quieren hacer algún movimiento más para acomodarse, bienvenido sea. Nos vamos a acomodar y vamos a ir de a poco aflojando el cuerpo. Pueden sacudir las manos para liberar un poco la tensión. Vamos a apoyar las manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Y sin presionar vamos a cerrar los ojos. Y quiero que para esta meditación hagamos un recorrido. Vamos a hacer un recorrido desde la cabeza hacia los pies para relajarnos. Así que las invito a respirar profundo. Van a ir profundizando la respiración, muy despacio. Inhalando, voy a centrar mi atención en la coronilla, en la cabeza. Voy a prestar atención a la frente, a los ojos,
Y voy a soltar la tensión. Inhalando, presto atención a mi nariz, a los pómulos, a los músculos de la boca. Y los voy a ir relajando con cada exhalación. Y van a visualizar cómo la exhalación empieza a relajar la mandíbula, la garganta, los hombros. Empiezan a sentir pesado el cuerpo. Se relajan los brazos, las manos. Inhalo. Y exhalando voy a relajar el pecho, el abdomen. Puedo sentir cómo se expande y se contrae con cada respiración. Relajo los músculos de las piernas, los glúteos. Y voy a ir sintiendo pesadas las piernas, los tobillos, los pies. Y ahora vamos a recordar el ejercicio y a contar hasta 4. Para inhalar, hago una pausa y exhalo contando hasta 4. Inhalo 1, 2, 3, 4. Y exhalo 1, 2, 3, 4. Exhalo y siento cómo se libera la presión del cuerpo. Se relajan los músculos. Si quedé detenida en algún pensamiento, lo dejo pasar y me vuelvo a enfocar en la respiración. Y muy de a poco les voy a pedir que se visualicen. Quiero que se vean de frente mientras ustedes hacen la respiración. No van a hacer nada, solo se van a visualizar. Manteniendo la atención en la respiración. Inhalo, me veo, exhalo, me sigo relajando. Para finalizar esta meditación, les voy a pedir que ahora que se visualizaron, se abracen. Se van a abrazar y se van a agradecer por seguir en este camino, por volver a brindar su tiempo. Se van a agradecer por el espacio. Y quiero que se queden con todo ese amor que se están brindando en este momento. Ese mismo amor va a ser el que lleven con ustedes hasta el jueves próximo y con el que se empiecen muy de a poquito en pequeños logros a comunicarse a ustedes mismas. Muy despacio pueden volver a tomar conciencia del momento presente. Siento mis manos, siento esa fuerza abrazándome y con ese mismo amor empiezo a mover las piernas,
las manos, el cuello, y tomo conciencia del aquí y el ahora. Cuando se sientan listas, y solo cuando se sientan listas, van a poder abrir los ojos. Lo único que quería agregar es que en el caso de que se sientan que quedaron muy cargadas o muy removidas, o que todo esto les generó todo un proceso interno bastante pesado. Yo sé que hace frío, pero descálcense, caminen un poco descalzas, tomen agua, porque a veces uno no toma conciencia de lo que es la meditación y lo que mueve, entonces vienen los bostezos, las pesadeces, el cuerpo, y quedamos como con la cabeza medio en el aire. Entonces, hacer tierra para traer y absorbernos todo esto es caminemos descalzas, pongamos un poco de música y volvamos a mover un poco el cuerpo, tomar agua, y mantenemos todavía ese contacto con todo lo que tiene que ver que estamos manejando ahora, porque si quedamos muy en el aire a veces nos cuesta volver, y la mejor forma es eso, nos agarramos del frío un ratito y caminamos descalzas para volver a afirmar todo eso que estamos diciendo. Si alguna necesita en algún momento, siente que quedó perdida o lleva este proceso durante la semana y no se siente bien y lo necesita, nos puede escribir tranquilamente. Sí. Vamos a dejar el grupo abierto ahora un rato, obvio, para comentarios, dudas, lo que sea, pero nos pueden escribir a nuestros números sin problema. No se sientan solas en el proceso ni se obliguen a pasarlo solas o a esperar hasta el próximo jueves a que nos volvamos a ver. Pueden mandarnos un mensajito y vamos encontrándole la manera y las herramientas como para poder darle un cierre. Así es. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Fío. Les agradezco a todas por la atención, por haberme escuchado. Espero que les sirva y saquen de esto lo mejor para ustedes. Gracias, Cindy, por todo. Y chicas, lo mejor de lo mejor, y a trabajar con uno mismo, que somos lo más lindo que tenemos. Nos estamos viendo el jueves próximo y ahora les abro el grupo para que puedan comentar lo que quieran. Y vamos a estar subiendo la charla de YouTube, como hicimos el otro día, para quien quiera volver a verlo. Vamos a seguirlas, mandándoles algún mensajito por día para que sigan trabajando y no se olviden de nosotras. Gracias, Para gracias, todas. muchas gracias. Que tengan buenas noches.